Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en donde estamos. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Bien, ¿te gusta el jueguito de palabras que armé? Me gusta, me encanta el dónde estamos, cómo es estamos. Es como cacofónico, pero va. No, es no, como no, tiene me gusta. ritmo. Va, además tiene ritmo, ¿no? ¿Dormiste bien anoche? Sí. Cuando ahí respira hondo y contesta es porque no, pero está bien que lo diga al aire. Estábamos hablando un poco de hábitos, ¿no? Pero bueno. Hay que cambiar los hábitos, gente. Si ustedes quieren dormir mejor, tienen que cambiar los hábitos y soltar el teléfono temprano. Desconectarte, ¿no? Decías un poco. Lo que hice yo fue configurar mi teléfono para que se apague a las 10. O sea, no me deje usar ninguna aplicación. Entonces, no puedo. Salvo emergencias, que tengo configurado números de emergencia, que pueden entrar mientras yo estoy durmiendo o el teléfono está en ese modo. No hay forma de que algo me moleste. Entonces eso te permite entrar en un modo relax y después te dormís. Yo duermo escuchando podcast de fútbol, por ejemplo. Yo no sé si es muy chill, muy relajante. No, sí. ¿Y cuando cantan un gol? No, porque te analizan cosas, te cuentan, o sea, no te cantan goles. Entonces, como que vas escuchando y bueno, te vas quedando... Es un podcast de estrategia. Sí. Un podcast que te enseña... Y de hecho son bastante tranquilos los que escucho, así que... Ah, bueno. Pero está bien. Bueno, el tema es que no lo escuches hasta las 2 de la mañana, Paula. No, bueno, hay días en los que se va de largo. Bueno, eso es la gente joven, ¿ven? Y después se quejan de que no pueden dormir. Hoy es un día particular porque, como saben, desde ayer hay un 30% menos de colectivos circulando en las calles de AMBA. Esto no pasa en todo el país, esto está pasando en este mercado, o sea, en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores. Seguramente vos que estás del otro lado y estás manejando, estás viendo filas eternas en las paradas de colectivo. Hay gente que está llegando tarde a trabajar justamente por esta medida que están tomando las empresas, porque subió muchísimo el gasoil producto de la guerra, que ahora estamos en un impas, pero la guerra dejó el gasoil 45% arriba del precio original. ¿Viste gente en las paradas? Y yo hice 3 cuadras para llegar, entonces... Yo vi gente. ¿Vos viste? No hago un recorrido pronto tan largo, pero son 10 minutos en auto y sí, vi gente también. O sea que a las 6 de la mañana ya viste gente esperando. Sí, y más de lo habitual y también vi menos cantidad de colectivos. Bueno, es eso. Básicamente hoy se va a mantener esta medida porque el jueves recién hay una reunión en el gobierno. Entonces, quiero que nos cuenten, vos que estás del otro lado, estás manejando, ves gente en las paradas más de lo normal, más de lo habitual. Vos que estás del otro lado y nos estás escuchando desde un transporte público, ¿tuviste que esperar mucho para tomar el colectivo? ¿A qué número nos llaman, Paula? Al 11 80 600 979. Ahí nos pueden dejar mensajes, de voz también y los vamos a estar colocando al aire. Bien, los vamos a leer también en el canal de YouTube. Pero es muy interesante entender qué debería hacer el gobierno, intervenir o dejar que las empresas se arreglen solas. Esto va a pasar el jueves, pero pueden opinar también respecto de eso, porque estamos acostumbrados a que el Estado tiene que intervenir en cada situación privada en la Argentina, salvo que tenga que controlar, y demandamos al Estado que solucione este problema que en realidad es de un sector enteramente privado, salvo los subsidios al pasaje. Así que ahora vamos a esperar sus mensajes para entender qué están pensando del otro lado. Nosotras, mientras tanto, tenemos nuestra opinión formada, pero no nos queremos contaminar, por eso no lo decimos. ¿Qué tenemos en el mundo del deporte? Antes de que salga nuestra compañera Romina Winner, que nos va a actualizar el tránsito. Bueno, eso también hizo que no pudiera dormir bien, que me acostara tarde, porque hubo mucha actividad deportiva, hay que decirlo, desde la tarde acompañada por Champions, 2 grandes partidos. Ganó el Bayern Múnich allí en el Santiago Bernabéu en lo que tenía que ver con este duelo entre Vincent Kompany y también Álvaro Arbeloa. 2-1 victoria entonces para el equipo alemán ante la Casa Blanca. Gol de un colombiano, de Luis Fernando Díaz, el mejor extremo izquierdo básicamente hoy en día. ¿Por qué haces una pausa después de colombiano? Porque vale la pena. Ah, sí, pero al argentino vale promedio no sé si le importa demasiado. No, sí le importa, porque es un gran jugador. Ah, ok. Sí le importa, Luis Fernando Díaz. Le importa. Exactamente. Bueno, y logró ganar el Arsenal ya sobre el final del partido, el compromiso que tenía ante el Sporting de Portugal. Esto en condición de visitante para el equipo de Mikel Arteta, que era claro favorito, que le costó bastante, pero bueno, se va con esa victoria ya para afrontar entonces la vuelta en Londres.
También hubo Copa Libertadores. Bien el balance en general de los equipos argentinos, Juli, porque no perdieron. Ganó Racing en Bolivia, importantísimo triunfo para Gustavo Costas. Ganó también Boca en Chile, esto fue a la noche, un poco más tarde después del partido de la Academia. Ganó 2-1 Boca, importantísimo también arrancar de esta manera. Y hubo empate. También ganó Independiente Rivadavia, se me quedaba ese. Epa. Independiente Rivadavia, que también logró la victoria en su debut en Copa Libertadores. Y tuvimos la posibilidad de que Tigre empatara allí en Perú en el partido que se dio más tarde a las 11 de la noche, y también empate de Barraca Central ante Vasco da Gama. Quizás es el que quedó más flojo porque Vasco da Gama no presentaba a sus habituales titulares, así que bueno, esto. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, buenos días, ¿cómo estás? Romina, bueno, ahí está. ¿No la podemos escuchar? Bueno, estamos reconectándonos con el teléfono celular de Romina Winner, que anda en la calle revisando cómo están las arterias, los accesos, los caminos y las avenidas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Romina, ¿nos escuchás ahora? Bueno, en estos momentos se van cargando todos los accesos a Capital Federal, tanto Panamericana, Acceso Este, Autopistas Richeri, Buenos Aires, La Plata. En horas de la madrugada hubo un choque entre una ambulancia y un auto en Giribone y La Croce. La circulación todavía está reducida y se suma un choque entre un auto y una moto en Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear. Atentos los usuarios de colectivos, hay menos servicios y demoras, hay largas filas en las estaciones. Además, el tren San Martín opera con demoras, tren Belgrano Sur, ramal González Catán con retrasos por problemas técnicos. Los subtes a horario, Julieta. Muchísimas gracias, nos reencontramos en minutos. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. Y ahora sí tenemos que repasar la agenda del mundo y de la Argentina, y vamos a hacer al revés, vamos a empezar de mayor a menor, porque anoche, hasta últimas horas de la noche, estuvimos mirando las pantallas de los canales de noticias locales e internacionales respecto de qué iba a pasar con el ultimátum de Trump. Finalmente, Donald Trump suspendió los ataques contra Irán por 15 días. Esto fue mediante una negociación de otros países que están o que son vecinos de Medio Oriente, cerca de Irán, que le pidieron por favor que suspendiera ese ataque masivo que prometió y que anunció que iba a destruir toda la población, o sea, toda la ciudad de Irán, todas las ciudades de Irán y toda su población. Estos 15 días de alto al fuego implican un alto al fuego bilateral entre Estados Unidos e Irán. Después, en negociaciones en las que intervino Israel hasta último momento se negó, hizo bombardeos al Líbano anoche tarde, pero finalmente se plegó. Estados Unidos acordó tomarse 2 semanas para evaluar los 10 puntos que le está exigiendo el gobierno de Teherán para resolver cómo se desactiva esta guerra que ya lleva 40 días. Volvemos con la Argentina y tenemos que concentrarnos en lo que está pasando en la calle, porque hay un 30% menos de colectivos circulando en el AMBA. Esto significa que en el sistema de transporte urbano, el segundo más grande del mundo, está tratando de resolver qué hace con los costos fijos. El 45% de aumento en el gasoil está dejando a las empresas sin la posibilidad de poder afrontar los gastos para poder llenar los tanques de todos los colectivos en su totalidad y de transportar la cantidad de pasajeros que haya en determinados horarios pico. Porque recordemos, como el subsidio va a las empresas y no a las personas, las empresas no pueden darse el lujo en este momento de llevar ómnibus vacíos durante la mañana, por ejemplo, de este día miércoles 8 de abril, y tampoco se puede dar el lujo de tener frecuencias que no son demandadas por los usuarios. No se olviden que hay muchas rutas que se superponen, tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires. Por otro lado, ayer, en una reunión de comisión, se consiguió dictamen para la ley de glaciares. El oficialismo obtuvo en ese dictamen en diputados para la reforma de una ley que ya existe. Esto va a ser bastante express. Se estima que se va a convertir en ley con media sanción en diputados
Hoy a las 15 horas, o sea, va a empezar la reunión en diputados en el recinto a las 15, se va a demorar algo, pero durante la tarde de hoy vamos a escuchar a los diputados expresarse respecto de si votan a favor o en contra de esta nueva ley que habilita, a pedido de los gobernadores, las inversiones en materia minera. Las provincias mineras respaldaron la reforma de la ley de manera total y dicen que todos sus diputados van a votar a favor. La nueva ley de salud mental que ayer el jefe de gabinete hizo llegar al Congreso de la Nación, dijo el jefe de gabinete Manuel Adorni que va a ser una nueva ley que reemplaza la de 2010. Esta nueva ley tiene un ingrediente, al menos por ahora, que se conoce, que sería que el proyecto intenta que el paciente pueda ser internado de manera involuntaria. Hay muchas solicitudes de personas que tienen familiares con trastornos de salud mental y que requieren de la asistencia del Estado para poder internar a esa o ese paciente o a esa paciente que no quiere ser internada. Entonces, esto resolvería un problema intrafamiliar, pero también un problema social. Por otro, habló Caputo ayer, por otro lado. Caputo estuvo en lo que se llama el Atlantic Council, que se hizo en el Palacio Libertad. Lo invitaron a disertar para cerrar el evento y el ministro dijo que crear un discurso negativo o en contra del gobierno es justamente lo que la prensa no debería hacer. Dice, creer que la mayoría pueda votar, volver al infierno en es algo descabellado, y está hablando del kirchnerismo. El ministro de Economía hace semanas que está dando declaraciones en eventos y también en una entrevista televisiva y constantemente dice que llegan a lograr un cambio profundo con su discurso, con su narrativa desde el gobierno, pero que no logran penetrar lo suficiente en la población porque la prensa no quiere el cambio porque está del otro lado. Fondos del ANSES. Ayer tuvimos novedades respecto a que el capital humano, el gobierno decidió a través de este ministerio que conduce Sandra Petovelo, que Corrientes y Santa Fe recibieran algo así como 40.000 millones de pesos por un lado y 120.000 millones de pesos por otro. Son dos provincias que están necesitando que se cubran sus cajas jubilatorias. Una es Corrientes, la otra es Santa Fe. Juan Valdés va a recibir 40.000 millones en 10 cuotas y Santa Fe va a recibir 120.000 millones de pesos en 12 pagos consecutivos. Esto fue un acuerdo que se viene negociando desde hace meses y finalmente el gobierno nacional suscribió el traspaso de estos fondos de ANSES a las provincias. En el caso Adorni tenemos muchas novedades porque la Fiscalía citó a declarar a los 4 prestamistas, o las 4 prestamistas en este caso. Gerardo Policita convocó a las mujeres que aparecen como otorgantes de crédito al jefe de gabinete Manuel Adorni para el jueves 9 y para el lunes 13. Esas son las 2 fechas en las que las mujeres mayores de 60 años, en casi los 4 casos, van a ir a declarar. Mientras tanto, Lijo dijo que va a pedir un informe de las llamadas de Grandío, el amigo o el mejor amigo del jefe de gabinete, que fue el que pagó supuestamente el viaje a Punta del Este. Quiere ver las facturas del viaje a Punta del Este y está investigando un supuesto enriquecimiento ilícito. El juez también pidió datos sobre los contratos de la productora de Marcelo Grandío con la televisión pública. Caso AFA. La justicia encontró desvíos millonarios y pagos a las empresas ligadas a los directivos de la AFA. Acá hay una resolución del juez Armela, así se dice. El juez Armela evidenció presuntas maniobras de corrupción dentro de la AFA que incluye pagos a empresas vinculadas y el uso de estructuras offshore para ocultar el dinero. Además, el tribunal en lo penal económico rechazó una apelación de la defensa, tanto del Chiqui Tapia como de Pablo Tobillino, para avanzar en la causa por apropiación de aportes. Aparentemente la AFA habría planteado que no había existencia de delito. Bueno, el tribunal dijo no, el delito está por ahora probado y vamos a seguir adelante con esta causa. El gobierno sigue insistiendo con la reforma política. El gobierno trabaja en los detalles del borrador del proyecto que va a incluir la eliminación de las PASO. Esto se va a tratar probablemente a partir de 2 semanas. Están trabajando primero en juntar los votos, en ver cuál es la posición de todos los espacios opositores respecto a votar una reforma política electoral. Y una vez que tengan todos los porotos contabilizados, van a llevar el proyecto a discusión, probablemente primero a comisión y luego al recinto. Son las 7:15 de la mañana.
Vamos con deportes. Vamos con deportes, sí, Juli, porque vale la pena ampliar y colocarle el foco a lo que pasó con respecto a los equipos allí en Copa Libertadores, a los equipos argentinos y también en Copa Sudamericana. Me quiero quedar un poco más allá de lo que fue la victoria de Independiente Rivadavia, el empate también de Tigre y el empate de Barraca Central con la gran victoria de Racing. Qué importante también para el equipo de Gustavo Costas haber logrado estos 3 puntos, arrancar de esta manera. Goles de Martirena, Adrián Fernández y también el señor Gonzalo Sosa, tuvo la posibilidad de abrir la cuenta 3-1 ya en condición de visitante. Les decíamos, un Racing que sufrió, que muestra cositas para ir corrigiendo de cara a lo defensivo, porque piensen también que se vienen partidos importantísimos. El fin de semana Racing va a jugar entonces contra River allí en el Cilindro. Sin embargo, más allá de las opciones que tenía Independiente Petrolero, que no las pudo concretar, se llevó los 3 puntos, se quedó con esa victoria y Maravilla analizó muy bien también lo que vienen siendo estos días. Maravilla viene de perder un penal, de ejecutarlo de mala manera, de picar la pelota ante Independiente y obviamente de evitar en esa ocasión, por esa manera de actuar, digamos, que Racing se hubiera ido arriba en el marcador en ese clásico de Avellaneda. La palabra entonces del goleador de Maravilla, Martínez. No lo haría porque después entendí que por ahí uno humilla al rival o lo avergüenza o quiere enaltecerse como diciendo la piqué, y la verdad que uno nunca quiso canchería, porque obviamente que uno siempre habla la palabra de Dios, siempre con humildad. Dios respalda la humildad y el que se enaltece Dios lo humilla, y hoy fui humillado por querer enaltecerme, que tampoco lo pensé así, no quise decir voy a humillar a alguien en el clásico. Fue un recurso, pero obviamente que no lo volvería a hacer, porque ya esto me dejó una experiencia de vida que si lo hacía el otro día iban a gastarlo todo. Entonces, nada, como te digo, disculpa al rival y obviamente más que ya a la hinchada Racing, que los clásicos son muy importantes. El clásico anterior de visitante le dio una alegría y ahora le dio una tristeza. Ojalá que el próximo podamos revertir esta situación. Maravilla que cerraba entonces ese 3-1 a favor de la Academia. Sosa y Martirena, los otros dos que también anotaron. Brillante lo de Facundo Cambeses en el arco para sostener también esa ventaja que tenía Racing en lo que tenía que ver con este compromiso. Y también me quiero quedar con el gran triunfo en condición de visitante también para Boca. El equipo de Úbeda, que tuvo la posibilidad entonces de anotar 2 goles, 2-1 de hecho fue el resultado ante Católica allí en Chile. Qué importante, Leandro Paredes, para este equipo. Se cuidó durante el fin de semana, manejaron muy bien el tema de las cargas, más teniendo en cuenta que había tenido actividad con la selección argentina, y tanto él como Adán Vareiro, que fueron los grandes protagonistas de la noche. A los 16 minutos, entonces, el campeón del mundo abría el marcador. Escuchamos a Paredes. Creo que los últimos 20 lo podíamos haber hecho mucho mejor. Creo que teníamos un partido bastante controlado y terminar sufriendo nos gusta, pero bueno, se ganó, que era lo importante. Comenzamos con el pie derecho, así que ahora mirar para adelante. Era uno de mis sueños chiquitos, jugar esta competición con esta camiseta. Lo pude hacer a los 31 años. Feliz, se convirtió, se ganó, así que contento. Queda también eso a Boca, ¿no? El tema de la eficacia, porque tuvo varias opciones quizás para quedarse con este partido por un marcador un poco más amplio. También Claudio Úbeda, que hizo el resumen un poco de lo que había sido este compromiso, ¿no? De lo que vio él de parte de Católica, de la intención de parte de Garnero, del arquero, del técnico del cuadro chileno, y por supuesto también el esquema táctico que planteaba entonces para evitar, ¿no?, que se diera entonces triunfo del equipo local. La palabra del DT del equipo Ceneice. Todavía estoy cumpliendo un sueño, ojalá que... Y yo sabía que Católica iba a intentar ponerle presión para que no salga jugando él libre, y hizo un partido extraordinario. Pero creo que hay no solamente una virtud de él para que él juegue bien, sino hay un trabajo sucio que hacen los demás volantes y los apoyos para que él encuentre los espacios para poder recibir y jugar. El trabajo también que hace Ascasíbar y Delgado en función de la movilidad para ocupar espacios y recibir y poder salir para los lados opuestos, creo que ayuda mucho para que él siempre esté de frente, porque la mejor virtud de él es cuando está de frente al campo y puede jugar para adelante.
bien el técnico, bien Leandro Paredes, bien Aranda, bien Lautaro Blanco. Bueno, en general la verdad es que Boca se vio muchísimo mejor y muy bien Adam Vareiro, ¿no? El autor entonces de ese segundo tanto. El descuento de Católica, que fue un descuido también, una pelota que quedaba ahí en una zona de rebote, nadie rechazaba y bueno, eso lo aprovechaba el equipo local. Algo importante también para mencionar de Boca, ya son 10 los compromisos en los cuales Claudio Úbeda no conoce la derrota. Lo último había sido entonces un compromiso frente a Platense, esto más o menos en el mes de febrero, pero viene con una racha tremenda realmente. Ya, bueno, un equipo que se prepara para enfrentar a Independiente el fin de semana y el 19 de abril entonces en el Superclásico enfrentará a River. Excelente. 7:20 de la mañana y vamos a seguir con el desfile de audios porque tenemos muchas noticias vinculadas a la palabra de los protagonistas. Una de las noticias que circuló ayer en redes sociales que tiene que ver con la mora es que Mercado Pago no quedó por fuera de esta situación. Según comunicado de la empresa que está confirmado, la suba de la tasa de deudores institucionales o de instituciones financieras también golpeó a la billetera de Marcos Galperín Mercado Pago y tiene casi un 15% de su cartera en mora. Esto significa que la tasa de mora para esta plataforma se triplicó en los últimos meses. Se triplicó en cantidad de deudores. Si miramos lo que decía Matías Ragerman, que es economista, dijo que se está empezando a usar más la tarjeta de crédito en Ahora Play. No solo estamos viendo una caída del consumo, que obviamente ya es un dato en sí mismo, sino que la tarjeta de crédito se empieza a usar cada vez más, en un contexto obviamente en donde la mora aumenta. Entonces eso es un síntoma de que efectivamente el poder adquisitivo de la población está cayendo. De vuelta, no a tasas de 2 dígitos a nivel interanual, pero sí está cayendo a valores bastante significativos y que se aceleró sobre todo en las últimas semanas largas, diría desde el carnaval para acá. ¿Sí? Principio de febrero para acá esa caída se aceleró. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros que por lo menos nos preocupa? Un uso cada vez más importante en lo que es tarjetas de crédito en supermercados. Antes la gente iba al supermercado, consumos que son inmediatos, que se llaman livianos, y pagaba con lo que se llama dinero en cuenta. No usaban la caja de ahorro o el pago con el QR para poder consumir, para poder pagar, lo que iban a consumir en la semana instantáneamente. Ahora se está pagando con la tarjeta de crédito. Bueno, lo escuchaban al economista Rachnerman que hablaba sobre que hay más consumo con tarjeta en supermercados respecto de antes. Las entidades bancarias no salieron a desmentirlo públicamente, pero sí hablaron con la prensa especializada para decirles no estamos viendo ese mismo fenómeno, estamos notando que se usa menos la tarjeta de crédito y se está limitando el crédito a aquellas personas que hoy tienen una deuda acumulada suficiente en la tarjeta de crédito para entrar en mora o incluso tienen préstamos personales pedidos para pagar la tarjeta de crédito. Así que veamos qué pasa más adelante. Por otro lado, Fausto Espotorno, que es economista de una consultora que se llama Orlando Ferreres y Asociados, dijo que la estructura de gastos que tenían los hogares no va a volver a ser como era. A vos lo que te queda es cada vez un margen más chiquito para gastar en bienes de consumo masivo, que era el consumo principal que vos tenías cuando había alta inflación y no pagaba, y el gas se pagaba con la inflación, en realidad no alquilabas, etcétera. Y cuando vos en ese sector que es trasladar a precios o lo que fuera, te encontrás con que no vendes. Es un sector que requiere grandes transformaciones de competitividad. Fíjate que ahí tenés una compresión de la capacidad de gasto de los hogares en esos sectores. Y cosa que yo le digo a todo el mundo, eso no va a volver. ¿Qué no va a volver? No va a volver la estructura de gasto de los hogares que teníamos antes. No vas a lo que pero quien te está mirando dice, che, no va a volver. ¿Eso es bueno o malo, digamos? Porque no, es un cambio de la realidad. Bueno, ahí tienen, es un cambio de la realidad, la estructura de consumo también cambia, así como cambia la estructura de la economía. El dólar oficial ayer volvió a caer, estaba cotizando al cierre del mercado a 1.392, hablamos del mayorista, el minorista 1.415. El dólar cae 4,5% en lo que va del año, en términos promedio es un dólar más flaco que lo que veníamos acostumbrados a ver en años anteriores. Mientras tanto, el Banco Central compró 90 millones de dólares solamente ayer y en 2026 suma a sus reservas 4.500 millones. El riesgo país bajó 0,2%, quedó en 610 puntos básicos y cayó en abril 1,1%. Esto es consecuencia de lo que está pasando en el mundo. Respecto a esto, Ramiro Castiñeira, analista del mercado argentino, economista de su propia consultora, que hoy le está haciendo una entrevista al presidente de la Nación en el canal público, que va a ser grabada temprano, pero que se va a emitir más tarde, dijo que
justamente la situación del mercado argentino se explica por la robustez económica. Agarra a la Argentina. ¿Cómo la agarra? La agarra con récord en la producción de cosecha. O sea, Argentina en este momento tiene récord de cosecha, tiene récord de producción de petróleo. Volvimos a los niveles de producción de petróleo de 3 décadas atrás. Exacto. Récord en la producción de gas. Tenemos el nivel récord con la producción de 2 décadas atrás. Es decir, todo lo que produce Argentina, encima ahora en nivel récord y encima con los precios que están inflados por la propia guerra. Y por lo tanto genera un exportador neto de toda esta situación. Siempre que hay usualmente conflictos en el exterior, suben los precios de los commodities, sube el precio de lo que vende Argentina, y esta vez también está pasando lo mismo. Encima nos encuentra con récord en energía, récord en el sector agropecuario, e incluso sumo también la minería, que la minería también sube fuerte. Entonces, ¿en qué se va a traducir? Que Argentina por primera vez este año va a llegar a los 100.000 millones de dólares de exportaciones, es decir, va a tener un salto en la balanza comercial. Bueno, ahí tienen un resumen de lo que fue la economía argentina antes de que se desatara la guerra y en qué condiciones nos agarra la guerra en este momento. Julián Yosovich, que es periodista de Neura y del Cronista, en la misma charla con este economista, Ramiro Castiñeira, dijo que el riesgo país no se mueve para arriba por el caso Adorni. Todo lo contrario. El riesgo país no está subiendo por Adorni, como algunos quieren señalar. Cuando uno analiza por qué se mueve el riesgo país, hay cuestiones domésticas e internacionales. La compra de dólares, por los fundamentals locales, por el equilibrio fiscal, por el equilibrio monetario, digamos. Pero no un caso puntual como lo que tiene que ver con Adorni. Mientras que también el riesgo país se mueve en función de lo que tiene que ver con el contexto internacional. Fundamentalmente con la expectativa de suba o de baja de tasas de interés de la Reserva Federal ante un contexto de más o menos inflación o de más o menos desempleo o de recesión en Estados Unidos. O sea que la cuestión de la suba del riesgo país no se está moviendo exclusivamente por Adorni. De hecho, yo diría que la cuestión de Adorni influye en el 0,01% de lo que se mueve el riesgo país. Hoy el riesgo país se está moviendo fundamentalmente por la cuestión internacional. El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, dice que el problema es macro, todo lo contrario. Un determinado nivel del peso hace que se ahoguen los enanos. Esto es una figura, claro. Bueno, está bien, qué sé yo, tampoco voy a poner el nivel del peso tan bajo como para salvar a los enanos y que seamos todos hiper pobres en dólares y que no podamos progresar. Eso es el desarrollo. Ahora, si el nivel del peso hace que se ahoguen también los medianos, entonces en la pileta en la que estamos hace que se ahoguen el 70% de las pymes, bueno, entonces preguntemos no por el nivel del peso, por el nivel del agua, porque entonces ya no es un problema micro de los dos enanos que no eran competitivos, que no estaban entrenados. No, ya es un problema macro. Y por último, para cerrar este desfile de audios, está Gustavo Lázari hablando sobre las pymes. Dice, los latinos amortiguamos los impactos de las crisis. Sí, Argentina somos un país latino. Nosotros, los latinos, amortiguamos los impactos económicos de las crisis. Bueno, ahí escucharon el primer desfile de audios. Tenemos más, pero ahora a 7:28 tenemos que escuchar música, Paula. A esta hora, sí, acá en Now nosotros nos quedamos con Morrissey and Throw My Arms Around Paris. Yo te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10.
Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Chávez alrededores y en el resto del país. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día, Juli, buen día, Paula. Bueno, y tengo una noticia algo diferente para contarles, porque no hay alertas meteorológicos en el país hoy, por lo menos. Tenemos que celebrar. Por lo menos un día arrancamos. Sí, hace Hoy rato. desayunamos con champán, Paula. Me encanta. Ahora lo traen. Sí, arrancamos sin alertas, por lo menos en esta jornada. Lo que sí vamos a tener, igualmente, va a estar algo ventoso durante la mañana, viento sur-sudoeste, que va a estar soplando en Buenos Aires y alrededores, cielo mayormente cubierto, que de a poco la nubosidad se va a ir quebrando, va a ir apareciendo. Vamos a tener algunos parchecitos de sol, sobre todo durante la tarde. Igualmente algo de inestabilidad queda, podemos tener algunas lluvias, lloviznas y algún chaparrón hasta por lo menos la tarde. Después, hacia la noche ya mejora y tenemos una serie de días con mejores condiciones. Pero bueno, la mejor noticia es que no tenemos alerta. Igualmente continúa ventoso en la costa atlántica bonaerense. El viento ahora más importante se va a manifestar en Uruguay, porque este sistema de baja presión, esta ciclogénesis, se fue yendo, se va desplazando hacia el océano Atlántico y va a seguir afectando a la costa uruguaya. Pero en Argentina ya las condiciones estaban muy tranquilas. Y para darnos cuenta de dónde estamos en cuanto a temperatura, fíjense que bajó la temperatura a nivel país, porque la máxima está en Misiones, en Posadas particularmente, 19 grados en este momento. O sea que no está muy lejos de la ciudad de Buenos Aires, que estamos ahí en torno a los 16. Y la más bajita en Río Negro, en Maquinchao, está en torno a los 1 o 2 grados en este momento. Bien, excelente. Vamos a estar atentos a todas las novedades que nos traigas en minutos nomás. Perfecto, hasta luego. El sistema de transporte urbano del AMBA es el segundo más grande del mundo, solo detrás de Beijing. Es decir que AMBA, la zona o el área metropolitana de Buenos Aires, tiene el transporte de colectivos más grande del mundo solamente por fuera de China, de Beijing, de la ciudad más importante. Estos son 16.000 colectivos, 390 líneas de 150 empresas, solamente para un radio que podría ser pequeño para lo que es la extensión argentina, pero que tiene el 40% de la población concentrada solamente en ese espacio. ¿Qué pasa hoy con la situación del transporte urbano? En este caso solamente vamos a hablar de colectivos. Hay entre un 20 y un 30% menos de colectivos circulando por falta de respaldo financiero de estas 150 empresas que tienen que pagar un 45% más de precio por el gasoil, el combustible que usan los colectivos para circular. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque hace 23 años que el Estado argentino subsidia a las empresas y no subsidia a los consumidores o a los pasajeros. Entonces, este subsidio a la oferta y no a la demanda desfinanció a las compañías a tal punto que las compañías decidieron solamente vivir del Estado, que es un poco lo que se está combatiendo desde este gobierno. El Estado paga hoy una compensación tarifaria. ¿Qué significa esto? Que en lugar de que un pasajero convencional pague el total de su pasaje, paga una parte y el resto o la diferencia la pone el Estado. No solamente el Estado nacional, acá también participa el Estado provincial y el Estado de la ciudad, porque estamos hablando de AMBA. Esto empezó en 2003 y hasta hace 3 años el Estado cubría el 90% del valor del ticket de colectivo. Ahora, esa cantidad de subsidios al pasaje fue menguando y estamos aproximadamente en un
50% del valor que debería pagar un porteño o un bonaerense solamente en el AMBA. Con esta práctica se logró romper un mercado entero. Se intervino desde el Estado en el precio y se terminó completamente con este mercado que debería ser solamente de oferta y demanda. Romper un mercado entero implica que para solucionarlo se lleva mucho tiempo. Quizás una década para que el pasajero pueda pagar el pasaje lo que vale y para que las empresas puedan recaudar lo suficiente para poder hacer las inversiones correspondientes. E incluso tener caja para este tipo de eventos que son extraordinarios. Cuando el gasoil sube tanto, el Estado no tendría por qué intervenir. Deberían poder pagarlo las empresas. Pero se encuentra en una situación apremiante en la que no solo no pueden cambiar los colectivos porque tienen que cumplir con una ley, que no pueden tener móviles por más de 10 años circulando, sino que además tienen que hacerle todos los años una revisión integral para saber si ese colectivo está en condiciones de transportar pasajeros. Esto las empresas lo cumplen, a veces no lo cumplen y en algunos casos la ley es un poco más laxa, depende del periodo, y si Argentina está en crisis se les permite que la antigüedad del móvil o del ómnibus sea más de 10 años, cosa que es preocupante para la sociedad porque en ese caso los pasajeros podrían tener quizás un accidente que los deja en una situación muy apremiante, en situaciones que quizás pueden llevarlos hasta la muerte. Piénsenlo, un accidente de un colectivo que no tiene las medidas de seguridad pertinentes puede dejar a una gran parte de esa población que viaja en colectivo en una situación delicada. Hoy no hay incentivo a la inversión porque el Estado sigue poniendo plata para pagar un pasaje que es irrisorio. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, el ticket básico, el del primer tramo hasta los 3 kilómetros, cuesta 700 pesos. Estos 700 pesos llevan un aumento acumulado entre 2023 y hoy de 700%. Si tomamos solamente el periodo en el que gobierna Javier Milei, el aumento en términos nominales fue de 1000% en el boleto de colectivo. Así todo, hoy no se está cubriendo ni el 40 o 45% del precio del ticket. Según el índice Bondi que producen la cámara de todas las compañías que tienen colectivos en la calle, hoy el boleto real debería costar 1.922 pesos, sin embargo, como dije antes, cuesta 700 y va a seguir aumentando a medida que se implemente el plan de quita de subsidios. Volviendo al tema de si el Estado tiene o que no tiene que intervenir en esta situación que deja a los pasajeros horas y horas de espera en las paradas de colectivos del AMBA. El jueves hay una reunión, probablemente intervengan también funcionarios de economía para resolver qué hacer con esta situación que es hoy, que no se puede dejar dilatar porque el gasoil subió 45% y por más que hoy el petróleo haya bajado, no va a volver a bajar a los niveles iniciales. Según las empresas que siguen insistiendo con una negociación para que dejen que el Estado deje de subsidiar a los pasajeros, o al menos a las empresas, y que subsidien a los pasajeros que realmente lo necesitan, el pasaje debería subir 45%, lo mismo que subió el gasoil. Es decir que hoy el pasaje de 700 debería irse a 1.015 pesos por pasajero o por pasaje. Aquellas personas que nos están escuchando y tienen que tomar 3 colectivos de ida y 3 de vuelta, tendrían un presupuesto que se les va del porcentaje de salario de ingresos que reciben todos los meses. Hoy, un pasajero convencional con un salario básico tiene que destinar solamente al transporte de colectivos un 14% de su salario, mientras que hace 3 años ese porcentaje era de la mitad, del 7%. Entonces la conclusión es: ¿qué va a hacer el Estado respecto a esta situación que lo enfrenta a una dinámica ideológica? Ayer en esta radio habló Luciano Fusaro, que es el representante de AETA, que es la asociación que agrupa a todas las compañías de colectivos del AMBA. Y Fusaro decía esto. Nosotros hasta ayer teníamos 12.500 colectivos en la calle circulando. Para que tengamos una referencia, hace 15 días había 15.500 colectivos en la calle, con lo cual hubo una baja del 20% en el día de ayer. Hoy algunos relevamientos que estamos haciendo nos da la indicación de que sería un 25% la baja. O sea, habría un 5% de baja adicional hoy respecto a ayer, con lo cual estaríamos un 25% abajo de lo que era normal hasta hace una semana. Todo esto producto de la disparada del precio del gasoil, que es el segundo costo más importante de una empresa de colectivo, que hace que no estén los recursos para brindar la totalidad de la frecuencia. Yo creo que mañana esto va a seguir. Te diría, esta semana para mí ya está perdida. No creo que haya algún cambio por más buena voluntad que haya, porque
son decisiones difíciles. No creo que se aumente la tarifa en la proporción que implica lo que aumentó el gasoil, y tampoco creo que en el corto plazo haya una partida de subsidio adicional por todo lo que ello implica, aunque esté la voluntad política. Bueno, Fusaro fue claro. Más allá de que mañana, en una reunión cerrada, el gobierno nacional decide hacerles un cheque a estas 150 empresas, cosa que dudo, el problema no se soluciona esta semana, probablemente la que viene. Y esto significa que en ese caso el Estado debería destinar parte del ahorro de los subsidios que ya recortó a pagar este aumento de combustible, que no lo está haciendo con los consumidores finales de naftas, porque de hecho las naftas en YPF y en otras distribuidoras de combustibles subieron al ritmo de lo que fue subiendo el petróleo, con una diferencia de que no se trasladó todo el precio al precio final del combustible. En este caso, lo que nos deja de conclusión es que si el Estado interviene durante mucho tiempo en los precios de la economía, no solamente logra distorsiones, sino que también destruye mercados por completo. Y hoy nos damos cuenta que después de 23 años, si el Estado no hubiera intervenido, podremos tener este sistema tan grande de transporte mucho más eficiente que lo que pasa hoy, que lo que funciona hoy. Now. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. A todos tus planes, si vas en Cabify, es mejor. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agip.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Nos metemos ahora en el mundo del deporte con lo que ocurrió en la Champions, con el gran partido que tuvo el Bayern Múnich de Vincent Kompany allí en Madrid, en la casa del Real Madrid, justamente en este duelo en el que el Bayern era claramente favorito, también por lo que había pasado, por supuesto, en esa fase de liga. El Bayern, que junto al Arsenal, que fueron los dos equipos que ganaron ayer, bueno, habían sido los de mejor resultado entonces en esa primera instancia. Luis Fernando Díaz y Harry Kane, el colombiano y el inglés, los dos que colocaron los goles entonces para el conjunto alemán, y ya luego llegaría el descuento de Kylian Mbappé, que tuvo un buen partido a nivel de oportunidades, no así por supuesto del tema de goles, pero bueno, el técnico Arbeloa, que quedaba bastante contento con el nivel mostrado de parte del francés. Un Bayern que mereció un marcador mucho más amplio, hay que decirlo, porque de ambos lados hubo intervenciones de los arqueros. Lunin también se vio bastante sólido, y bueno, acá la palabra de una de las figuras justamente de este duelo, de Luis Fernando Díaz Marulanda, el hombre además de Selección Colombia. Sí, es que tenemos una idea muy clara y el cuerpo técnico también nos pide esos movimientos, porque el fútbol se trata de mucha movilidad hoy en día, y bueno, ver que Harry ocupa otro espacio y yo atacarlo es súper importante hoy en día en el fútbol, así que nada, muy feliz por hacer parte de este club. Mencionaba, tengan en cuenta ustedes también que entre Harry Kane, entre Luis Fernando Díaz y entre Olise, son tres jugadores que se están convirtiendo realmente en un trío tremendo a nivel de resultados y de goles, ¿no? Para intervenir, por supuesto, en lo que tiene que ver con las grandes ligas de Europa. Sin embargo, la figura también para el Bayern Múnich en esta ocasión fue Emanuel Neuer, el arquero, que tuvo 9 atajadas, 40 años, Juli, 40 años que cumplió recientemente, y 9 atajadas, unos números tremendos
elementos también para él. Álvaro Arbeloa habló acerca del nivel de Kylian Mbappé, dijo que más allá de lo que había sido el resultado, le había gustado el nivel del francés. Lo escuchamos. Bueno, el acicate es que hemos demostrado que podemos hacerles daño, que podemos hacerles goles. Hemos tenido, yo creo que ocasiones de sobras para hacer algún gol más. Hemos y vamos a aprender mucho de lo que ha pasado, de cómo han jugado. Nos hemos venido a esta eliminatoria prácticamente sin poder prepararla en el campo, cosa que no es fácil para un equipo como nosotros, que bueno, pues no está tan cohesionado, rodado como equipos como el Bayern de Múnich, que lleva mucho tiempo con su entrenador y saben exactamente lo que quieren. Y bueno, pues con esa confianza en nuestros jugadores vamos a ir a Alemania. Yo de verdad que el que no crea se puede quedar aquí en Madrid, pero vamos a ir pues con todo a ganar en Múnich. Es un solo gol de diferencia, ¿no? Realmente lo que separa al Real Madrid para igualar esa serie. Un Manuel Neuer que es el primer portero desde que se tienen datos recopilados que tiene esas 9 atajadas. Entonces allí contra el Real Madrid en un compromiso de eliminación directa en el Santiago Bernabéu. Y ojo que el Real Madrid no ha logrado clasificarse en las 5 ocasiones anteriores en las cuales ha perdido en casa el primer partido de ida. Del lado también del partido del Arsenal contra el Sporting de Portugal, contarte que más allá que se dio en Portugal, el Arsenal estaba en condición de visitante, logró quedarse ya sobre el final con un muy buen gol de Kai Havertz, con ese 1-0, con esa ventaja, y el arquero que también salía como MVP de ese duelo, David Raya, el español, manteniendo su portería en cero por 7ª vez en lo que tiene que ver con Champions, ha detenido David Raya, que no es arquero titular en selección española, es increíble, el 90% de los disparos a puerta que ha recibido en el fútbol europeo en esta temporada. Tremendo. Excelente. En una entrevista en A24 con Luis Novarecio, el ex director del Banco Nación y economista Carlos Melconian se manifestó con la intención de presentarse en 2027 como candidato a presidente. Escuche lo que dijo. ¿En serio va a ser candidato a presidente? No, es la vocación, ¿viste? Lo primero que tenés que hacer, siempre, aunque decidas pintar la cocina, es tener un programa. Yo me vuelvo loco por tener programa. Primero la vocación siempre estuvo, pero yo creo que vos tenés que tener programas, saber qué hacer. ¿Estás trabajando para tener un programa para ser presidente? Bueno, estamos trabajando para tener un programa. Después lo otro ¿Y quiénes estamos? No, un grupo de personas que siempre acompañan y que se va a ir uniendo. Bueno, ahí escucharon las declaraciones de Melconian, que es bastante viral en redes, pero también va mucho en los canales de televisión, así que aparentemente si tiene la intención, a partir de ahora lo vamos a empezar a ver mucho más. Volviendo al tema de la guerra, 40 días de guerra y aparentemente se frenó ahí por 15 días, hay tregua, esto está confirmado. Anoche Estados Unidos le pidió a Irán que dejara al estrecho de Hormuz en paz, que dejara pasar los buques de transporte de mercadería, pero sobre todo de combustibles. En este momento me mandan una imagen satelital que indica que el estrecho de Hormuz está funcionando con normalidad y que los barcos están pasando a través de ese estrecho que tiene 6 kilómetros solamente de largo para que pasen los buques, pasa a ser que es de 33 kilómetros de ancho, pero no es navegable en su totalidad, y entonces los cargamentos están yendo y viniendo de mar abierto a el mar del Golfo. En este momento el WTI, que es el petróleo de los Estados Unidos, baja a $94 por barril, es una baja del 15%. Si lo miramos al contado, cuando uno compra un barril de contado hoy está en $88 por barril, y cuando miramos el caso del Brent, el Brent bajó 10% y está en $91 en este momento de la mañana. Esto es el pre-market del mercado de commodities para los combustibles. Por otro lado, anoche Irán posteó en X, y esto es llamativo, le ganamos a Estados Unidos. Hicieron un posteo en árabe. La agencia de noticias oficial de Teherán publicó un video con celebraciones en las calles de Teherán por haber ganado la guerra. Eran personas que celebraban tocando bocina. Israel también afirmó que el alto al fuego no incluía los bombardeos al Líbano. Anoche seguía insistiendo con bombardear el Líbano, pero finalmente lo tuvo que suspender. Hubo llamados al teléfono rojo del presidente, el primer ministro Netanyahu, para que suspenda cualquier tipo de ataque. Lo que están tratando de hacer desde Estados Unidos es generar un clima de paz para
ampliar la velocidad de las negociaciones diplomáticas. Necesitan que haya paz para que todos los actores que están involucrados, incluso los que no lo están en la guerra, pero sí en la negociación, se sienten a la mesa y logren esta situación en la que puedan dar un poco de tregua no solo a los mercados financieros, sino también a los precios de los commodities. Trump amenaza con encarcelar a periodistas que protejan fuentes iraníes. Esta es una novedad. Les pedirá a los medios que esclarezcan datos como aquellos que hizo referencia a uno, pero no lo mencionó, que publicaron una nota en una cobertura que definieron como exitoso el ataque iraní que derribó un avión de combate estadounidense y a su tripulación. Lo marcó, le dijo a la prensa en una conferencia de prensa que va a citar a los directivos del medio y que les va a pedir cuáles son las fuentes iraníes que le dieron esa información, porque él considera que eso es traición a la patria. Como les dije, el petróleo sigue bajando, probablemente perfore más de 15% durante la jornada de hoy cuando abran los mercados. En este momento también Perú confirmó que importa petróleo de los Estados Unidos, esto es de las reservas de Estados Unidos. La refinería de petróleo estatal peruana, que se llama Petróleos del Perú, Sociedad Anónima, compró casi 500.000 de barriles para aumentar la cantidad de reservas que necesita para tener de refinería y para producir gas y electricidad. Estos barriles o esta reserva estratégica de Estados Unidos viene de un lugar especial en Luisiana, Estados Unidos, que es donde está parte de las reservas que tiene internacionalmente la primera economía del mundo. La inflación en Bolivia vuelve a caer, es el segundo mes consecutivo de baja. Aparentemente en marzo la inflación en Bolivia dio un 15% anual. Es decir, de marzo contra marzo del año pasado. No está muy lejos de la inflación objetivo que tiene la Argentina. Sin embargo, Bolivia ha tenido bastantes problemas económicos en estos últimos 2 años. El país se enfrenta con escasez de divisas, con distorsiones cambiarias, con presión fiscal y con correcciones de precios relativos. Entonces, esta buena noticia de que la inflación ceda, para ellos es una novedad. También tenemos el dato del índice de manufactura en Estados Unidos. Esto implica que muestra cómo está la actividad industrial en los Estados Unidos. La expansión fue relevante en marzo, según los analistas, incluso más de lo que esperaban en los mercados los analistas que proyectaban una suba bastante moderada. Es el mayor nivel en más de 2 años, según la estadística de los Estados Unidos, el organismo que la mide, y el aumento se concentra en metales primarios y en equipos de transporte. Por otro lado, se conoce que en el caso Epstein, que es algo que tenemos bastante abandonado en la prensa local, va a ir a declarar ante el Congreso de los Estados Unidos el empresario Bill Gates. Bill Gates fue implicado en esta investigación, va a comparecer ante un panel que lo va a investigar por este caso ante el Congreso. Ya calificó su relación con Epstein como un gran error. Claramente se separó por esta situación, tuvo que darle explicación a su familia, a sus hijos, pero después tuvo que salir a declarar todo esto a la prensa. Ahora lo hará ante el Congreso, ante el Parlamento norteamericano. Y negó haber cometido irregularidades o delitos. Y por último, el gobierno de Chile busca reducir hasta 15% los precios de los inmuebles nuevos. Estamos hablando del nuevo gobierno, de Cast. Están intentando, a través de la publicación de un decreto, modificar la normativa urbana o urbanística para que los edificios nuevos no tengan tanto recargo impositivo. Esto implicaría una caída de los precios del 15%. 7:53. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now. 97.9. 7 minutos para las 8 y ahora sí, vuelvo con ustedes y quiero saber qué piensan respecto de si el Estado tiene que intervenir o no en esta situación que están sufriendo quienes viajan o usan el colectivo para poder llegar a sus casas o ir al trabajo. 11 80 697 9 es el número de WhatsApp donde nos pueden dejar mensajes y opinar respecto a esta situación que se da en un contexto de crisis bélica internacional, pero un contexto macroeconómico bastante delicado. Tengo mensajes en nuestro canal de YouTube. Paula, ¿cómo acceden a YouTube? Ahí nos pueden encontrar 97.9 Now. También estamos en el canal 85 de Flow para que, por supuesto, estén muy atentos ahí a nosotros. Bueno, mucha gente saludando. Buenos días. Pollo Master de Mar del Plata dice buenos días. Todo verde. Claro, todo verde porque se refiere al mercado de capitales. Hoy en el mundo va a ser una fiesta en las finanzas.
Ale Francoria dice, buenos días para todos. Hola Juli y equipo. Buenos días Juli, dice Belén. También saludan desde México. Saludos desde México, Narcoestado. Lo hacen todos los días y me da un poco de gracia porque no vivo en México. Si estuviera en México no sería gracioso el chiste. Buenos días para todos, dice Tano. También Ramiro. Y hasta ahí llegamos. No quiero leer solamente los buenos días. Quiero leer opiniones respecto al tema del día. Así que los voy a leer más adelante si me escriben qué piensan respecto al sistema de colectivos que hoy está quebrado. 11 80 697 9, los escuchamos. Now. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agip.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now, 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now, 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9.
Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de... Acá en Now, música pensada para vos. 8 de la mañana ya en la República Argentina. Me sumo. Bienvenida, Juli. Bienvenida, Paula. Bienvenido vos. Bienvenido. Muy buena mañana hoy. Muy buena mañana. Después de las copiosas lluvias, temporales, tormentas que hemos atravesado el día lunes y martes, se confirma la tesis: siempre que llovió, paró. Muy bien. Bueno, nadie nunca lo dijo. Vale la pena decir. Digo esto porque Ezequiel Marcusio lo escuché como muy entonado con la idea. No hay alertas a lo largo y ancho del país. Es un día muy particular, es un miércoles muy especial. Claro. Así igual que él se queda sin noticias, ¿viste? Es como que a mí de golpe de un diario exista más el dólar. ¿Viste? No sé de qué hablar. Sí. Mira, está más cerca de eso. Sí, bueno. ¿No? Bueno, no, que eso no va a pasar. Nunca. Trump puso el freno de mano. Ay, Dios. ¿Cuántos memes por Trump, no? No, serio. es espectacular. No estuvo ahí, a la expectativa. Y vos decías, pero ¿de verdad viene el fin del mundo? Porque acá vos activás, claro, pones un botón, viene otro botón, viene una cosa. Bueno, nada, ciertamente pasó a ser casi una anécdota. Quedó muy debilitado Trump, por cierto, en términos estratégicos, geopolíticos, quedó disminuido. Pero bueno, en un ratito nos vamos a meter de lleno en todo eso porque hay un capítulo muy vasto esta mañana respecto a, por supuesto, la guerra. Me impactó, sí, el desenvolvimiento de los equipos argentinos. Juli, ha sido realmente una jornada muy exitosa. Porque no hubo derrotas. No hubo derrota primero y segundo, Racing estuvo a la altura. Buen título de crónica. Racing estuvo a la altura. ¿Por qué? Porque jugó en la altura y ganó finalmente. El juego de palabras, ahí está, claro, pensando que fue en Bolivia. Y ganó muy bien, 3-1 por otra parte el equipo de Costa. Y Boca pisó fuerte, efectivamente hizo un gran partido frente a Universidad Católica, que por supuesto lo tuvo mal traer sobre el final, las cosas que tiene el fútbol. Comparto con Juan Pablo Barsky lo que decía, es el deporte más apasionante, decía Barsky anoche en la tele, en la pantalla de Telefe, porque tiene estas cosas, porque Boca lo tenía podría dominado, haber sido más amplio incluso. Podría haber sido más amplio, jugaba muy bien, con buen desarrollo de fútbol. Este chico Aranda juega muy bien, Aranda es un distinto, la verdad. ¿Qué jugador? Hay que apostar mucho a los pibes, porque estos son los fenómenos que son los que están tapados por aquellos que compramos, que pagamos muy caro, los equipos en general. Pero Aranda es un distinto. ¿Cuántos años tiene? Tiene 19 años. 19. Claro, es un niño. No, y además tiene un potencial enorme, tiene una desfachatez para jugar formidable, tiene una cintura bárbara, tiene una gambeta especial, hizo un taco que desequilibró la defensa de Universidad Católica para generar el desborde de Blanco. Goles. Sí. Y en consecuencia el gol que termina sellando Adam Vareiro, que además está a buenas en Boca. Que no cumpla con la ley del ex, te digo. ¿Qué? Que no cumpla con la ley del ex en el Superclásico. No, le pedimos especialmente, por eso digo que está en buena. Ahí lo estoy viendo. Tomás Aranda. Que se tome un poquito de licencia, cumple el 9 de mayo, los 19 años. Mira vos. No, lo que te iba a preguntar es, viene de las reservas. O sea, es es que es de la criado, cantera. nacido y criado. Exacto. Raise and Born. Es como, qué sé yo, Mastantuono en River. Claro, Mastantuono es otro ídolo total. Y tantos otros, digamos, ¿no? Este chico Freites que juega en River en la primera, que también alumbró un proceso. Bueno, Roberto también. Que el hijo de Retegui, ¿te acordás? Del Chapa Retegui, claro, entre otras cosas. Que ahora está jugando en Arabia Saudita. Sí. Pasó por Italia. Sí, pero muy bien. 16 millones de euros por año gana el Chapa Retegui. Sí, 2 años en Arabia Chapa Saudita. Junior. Chapa Junior, sí. Claro, porque el Chapa Retegui que yo conozco, que es contemporáneo mío, no ganó tanto en su vida. Claro, tenés razón. Mateo Retegui. Mateo, sí. Bueno, Andrea del Boca se fue de Gran Hermano. Nah, dale, ¿en serio? Y no sé, el Diario Popular dice: Andrea del Boca dejó Gran Hermano tras la fuerte caída. Yo pensé te iba a decir, ¿ves Gran Porque Hermano? no llegué ahí. Pero no llegué ahí, pero lo veo, qué sé yo, me parece importante. Sé. No me entero yo. ¿Vos no te enteraste que Pachu Peña, por ejemplo, está de novio ahora? No. Bueno, es otra de las cosas. Necesitamos una columnista de chismes o de espectáculos. No, Pachu Peña es un humorista muy conocido en la Argentina, Paulita. Yo te voy a ir ilustrando sobre eso. Es que es una generación que ella no vio. Sabrina Rojas con el Pepe Chatruzzi, ¿lo tenés claro? ¿En serio? ¿Cómo que no? Sí, sabía. Sí, lo vi ayer. Eso lo sabés porque hay un deportista en el medio. Claro, porque sé quién es José Chatruc exactamente. Pero ustedes están... Yo estoy reaute. Yo a Juli la conozco,
internalizada de la economía como poco. Vos preguntarle lo que quieras, ya te la va a devolver. Ahora. Después otros temas, como decís, todo en la vida. ¿Qué hace Pepe Chatruc hoy? No tengo ni idea. Tenía un programa de vinos y de entrevistas en TNT. En TNT, sí. Además es constructor. Fox. Es constructor, socio de Manusovich, que es un gran constructor en la ciudad de Buenos Aires. Constructor, desarrollador inmobiliario, sí. Sí, Manusovich, que es un gran desarrollador inmobiliario, el ruso, ex jugador de fútbol también, un defensor por izquierda, ex San Lorenzo. San Lorenzo que va a elecciones el mes próximo. Sí, también. Hay elecciones en San Lorenzo Almagro. Se va a intentar Almagro. reestructurar todo eso, ¿no? Porque la situación es bastante dramática y demás. Bueno, hoy debuta River a todo esto con el Blooming en la Copa Sudamericana, así que va a ser efectivamente otro de los atractivos de esta noche. Será a las 21:30. Así que términos futbolísticos tenemos en la semana para cortar, ya que la guerra nos da algún respiro. Después vamos a contar igual qué respiro, de qué tipo, de qué tenor, con qué velocidad, de qué magnitud. Todo eso lo vamos a conversar en un ratito. Pero en cualquiera de los casos ponemos un poquito la lupa en otros temas a propósito de algo que nos absorbió, nos internalizó y nos copó buena parte de la agenda, ¿no? Bueno, 8:05 en la mañana, temperatura por ahora en los 16 grados, pero no va a subir mucho más. No. Esto es lo que dijo Ezequiel. Así que tenemos una temperatura otoñal. Esta es la definición. Porque en algún momento la semana pasada tuvimos una temperatura veraniega, ni siquiera primaveral, arriba de 30 grados, qué sé yo. Paula estaba de parabienes. Hoy finalmente se le terminó la felicidad. O por lo menos parcialmente, porque se la ve feliz, contenta, sí, no, alegre, porque pero además Ezequiel nos había dicho que habían días, ya ahora final de mes, que va a subir un poquito más la temperatura. Mirá lo que anotó. Sí, bueno, ya lo tengo anotado. Está contenta, digamos. Me gusta la gente que tiene fe. Bueno, les puedo plantear dónde estamos finalmente esta mañana a propósito de este miércoles que empezamos a transcurrir juntos en un día particular que es el 11 de abril, donde el mundo estuvo en las puertas de lo que pudo haber sido una implosión de un régimen, el iraní, pero también probablemente la destrucción de muchos activos que eventualmente hubieran cambiado ecuaciones económicas aquí y allá y hubieran producido un daño más sistémico y efectivamente más prolongado en la ecuación económica de las naciones y en un mundo que ya es turbulento, que es inestable, que tiene mucha incertidumbre o alta cuota de incertidumbre y que podría haber sido aún peor. Lo que básicamente pasó es que Trump tuvo que poner el pie en el freno porque ya el mundo empresario le estaba marcando que había límites explícitos a su avanzada, porque en términos estratégicos Trump nunca supo qué fue a buscar y efectivamente eso se demostró a propósito del alto al fuego que firma, con 10 puntos que Teherán celebró como una victoria, y además dice algo más el régimen de los ayatolá, la impotencia histórica del enemigo. Le adjudica impotencia histórica a Trump. Imagínate las cosas que debe estar pensando Trump puertas adentro en su cabeza, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los 10 puntos por los cuales se llega al cese al fuego y eventualmente se va a modificar lo que todavía no se ve, que es que los barcos vuelvan a pasar por el estrecho de Hormuz y que la situación se regularice y que haya provisión normal de combustibles, hidrocarburos, fertilizantes, azufre, todo aquello que tiene impacto, como hemos notado en los últimos días, en distintos derivados, como por ejemplo el plástico, el polipropileno, una cosa por el estilo. Tergopol. Lo dije más o menos, el tergopol y esas cosas. Bueno, primero, cese total de cualquier agresión contra Irán y los grupos de resistencia aliados. Grupos de resistencia aliados. Sí. Hezbollah, entre otros. Retirada de las fuerzas de combate norteamericanas de la región, prohibición de cualquier ataque desde bases contra Irán y abstención de adoptar despliegues militares ofensivos. Tránsito diario limitado de buques por el estrecho de Hormuz durante 2 semanas, bajo un protocolo de paso seguro, supervisado y regulado por Irán. O sea, pasa o deja de pasar quien Irán quiera y deja de querer. Levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las impuestas por la ONU contra Irán. Todas las sanciones. Compensación por los daños sufridos por Irán durante la creación de un fondo de inversión y financiero, que va a tener que poner básicamente ¿quién? Estados Unidos. Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares. Reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio. O sea, puede seguir adelante con la política de enriquecimiento de uranio, que es la que había llevado hasta acá a generar máxima tensión y preocupación, entre otros con Israel, en la perspectiva de que en algún momento podía fabricar armas nucleares. Y de hecho era lo que estaba inminente, que estaba al caer, que ya la tenía, y por lo cual se avanzó de manera intempestiva, casi de la noche a la mañana, después de algunas advertencias previas, básicamente de Israel más que de Trump. Aceptación por parte de Irán de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con países de la región en función de sus intereses. La extensión del principio de no agresión
a todos los actores que hayan agredido a los grupos de resistencia, o sea, Israel. Claro. Que hay que ver si acepta. Y finalización de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores, o sea, la OIEA, el Consejo de Seguridad de la ONU y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la ONU, o sea, que quede por escrito asentado en la Organización de las Naciones Unidas, donde participa el conjunto de naciones que integran el mundo. Estas son las 10 condiciones que puso Irán, y esto firmó Estados Unidos. Y por eso tenemos un cese al fuego. Inimaginable. O sea, Trump se retira, se repliega, casi en un acto de rendición. Bueno, ¿es bueno? Sí, claro, es saludable. La pregunta del millón del norteamericano medio hoy es, ¿y para qué entramos? ¿Y con qué objetivo? ¿Y qué cumplimentamos? Cambio de régimen de padre a hijo. Radicalización en la toma de decisión. Una teocracia que aparece fortalecida o potenciada. Un conflicto que duró 40 días, que trastocó valores, que trastocó expectativas, que generó perjuicios múltiples, que no fue inocuo y que va a tener secuelas y consecuencias, y que no ordenó Medio Oriente. Todo lo contrario. Potenció a aquel que había que limitar, acotar o, en su defecto, exterminar. Como régimen, quiero decir, que es Irán, de los ayatolás. O sea, Trump, en simultáneo que dijo va a desaparecer una civilización por completo, en el mismo día que dice eso, firma un cese al fuego que prácticamente es una rendición que garantiza la continuidad del régimen. Es maravilloso. Esto va a ser estudiado por los historiadores, salvo que cambien las condiciones drásticamente, salvo que sea una estrategia adicional de Trump que desconocemos y que nos lleve a otro lugar. Va a ser estudiado como el día en que Trump frenó lo que parecía imposible de hacer, demostrando debilidad y tal vez constituyendo un signo de época de que Estados Unidos ya no es la hegemonía ni la superpotencia a la que estuvimos acostumbrados probablemente durante los últimos largas décadas, de una hegemonía que tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era a todas luces el centro y eje del mundo. Así que ese es el capítulo, yo diría, internacional más importante y que por supuesto tiene múltiples derivados. Ahora, ¿qué estamos viendo acá en la Argentina? Ya a las 8:11 en todo el país. En la Argentina estamos viendo otras cosas. El presidente hoy recibe finalmente a Nahuel Gallo. Está en agenda, por lo pronto, aquel que estuvo 448 días privado de su libertad en Venezuela. Sí, a quien todavía no vio. A quien todavía no vio, correcto. Claro. Muy bien. Y que fue con el Chiquitapia a la cancha, sí, y que se juntó con Patricia Bullrich y que hizo fotos con determinadas personalidades. Hoy es un día importante en términos legislativos por múltiples razones. Primero, porque el oficialismo va a buscar aprobar la nueva ley de glaciares. El debate empieza a las 3 de la tarde. Correcto. Y efectivamente da la impresión que hay quórum y plafón para aprobarlo, más allá de que hay límites en la construcción de una mayoría más amplia a propósito de la definición de Provincias Unidas, Schiaretti, entre otros, de que no va a acompañar porque esta ley dice es invotable, porque debería tener más modificaciones. Deberían haber hecho algunas modificaciones respecto al proyecto original que el oficialismo negó hacerlas. Hay conflictos de intereses en el medio como acusaciones varias y un planteo probablemente de un sector de la oposición que dice todo esto se va a judicializar, con lo cual veremos qué ocurre. Pero lo concreto es que se va a votar y esto será un éxito del gobierno, va a tener sanción definitiva, ya viene con media sanción del Senado y enorme expectativa en las provincias mineras para que esto destrabe inversiones, fluyan y puedan las propias provincias que van a ser las garantes de cómo van a ser esas inversiones, sí, las que lleven adelante los informes técnicos. Mientras todo esto va a ocurrir en diputados, en el Senado va a estar Sturzenegger dando definiciones respecto a en comisión los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada, que entre otras cuestiones habla de la reforma sobre la ley de tierras, habla de desalojos expeditivos y la idea también de una modificación en la ley del manejo del fuego, que implicará, entre otras cuestiones, que aquel que tenía un impedimento por muchos años de vender un campo que fuese prendido fuego, ley Máximo Kirchner, ahora esa restricción va a quedar de lado. Al mismo tiempo que los extranjeros van a poder comprar incluso extranjeros, personas físicas, no estados, hectáreas o campos por más de 1000 hectáreas, por ejemplo, que estaban prohibidos para hacerlo, o en zonas de frontera que estaban delimitados que los extranjeros no pueden comprar. Todo eso se va a modificar, o buscará el oficialismo al menos modificarlo. Y va a defender todo eso Sturzenegger hoy al Senado. Senado que mañana sí va a sesionar y va a aprobar, en una agenda bastante cargada, pliegos de fiscales, defensores, jueces, más de 60 que envió Máiquez. Va a discutir 150 ascensos militares,
cargos claves en las Fuerzas Armadas, entre ellos Marcelo Alejandro de la Nogare, del Estado Mayor Conjunto, Juan Romay para la Armada y Oscar Sarich para el Ejército, digamos. Y también la designación de Lucila Krexler como embajadora en Canadá. Son los temas que están en agenda, además de Coco Máiquez en la continuidad de la Cámara de Casación, el padre de Juan Bautista Máiquez, por 5 años más allá de que está cumpliendo 75 años y eventualmente podría jubilarse. Así que hoy tenemos agenda legislativa, sesión en diputados, defensa de Sturzenegger del proyecto de propiedad privada en el Senado, en la antesala de lo que va a ser la sesión efectivamente de mañana. Bueno, mientras tanto, algunas cosas. Hoy Monteoliva y Puyaro van a hacer una conferencia conjunta en Buenos Aires, 11 de la mañana, la ministra de Seguridad y el gobernador de la provincia, ofreciendo detalles sobre todo lo que pasó en el colegio en San Cristóbal, fruto del tiroteo que terminó con la vida efectivamente de un chiquito, Ian Cabrera, de 15 años. En un ratito vamos a contar algún detalle, alguna investigación. Hay 3 detenidos en la causa, así que va a ser un tema efectivamente importante. Ayer Puyaro, por otra parte, fue uno de los 2, junto a Juan Pablo Valdés, que terminó firmando con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, acuerdos, convenios para empezar a cortar la diferencia en cuanto a la deuda que se tiene por los giros no ejecutados de parte del Gobierno Nacional a propósito de las transferencias que las provincias deben recibir por lo que tiene que ver con las cajas jubilatorias. 13 provincias en la Argentina no transfirieron las cajas jubilatorias, reciben o deberían recibir subsidios de parte del Gobierno Nacional. 120.000 millones de pesos en cuotas es el acuerdo con la provincia de Santa Fe, 40.000 millones de pesos es el acuerdo que alcanzó con Corrientes Juan Pablo Valdés. Hoy van a estar Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy, reuniéndose con Santilli, y también estará Rolando Figueroa en Buenos Aires, esta tarde en la pantalla de La Nación Más, con quien les va en un mano a mano, el hombre de la cuna de Vaca Muerta, el hombre de Neuquén, el gigante dormido que despertó con Vaca Muerta y que hoy ya 80% de lo que gasta lo recauda por cuenta y orden propia. Es una provincia que logró una autonomía que no supo tener y que es un poco el faro al cual muchos miran y que está impulsando iniciativas para que, por caso Cutralcó, Plaza Winkle, puedan sumarse al proyecto incluso de GNL, que va a tener asidero y asiento básicamente en Río Negro, la provincia vecina. A partir del año que viene. Correcto. Porque no tenemos novedades hasta ese entonces. Exactamente. Fines de 2027. Fines del 2027. Bueno, tras los cortes y movilizaciones, mientras tanto, ayer el gobierno anunció la finalización del programa Volver al Trabajo, que son 900.000 personas que cobraban 78.000 pesos y que van a tener vouchers para capacitación, etcétera, en una cuestión que muchos resisten. Se volcaron a las calles ayer. Ayer hubo puentes cortados, ayer volvieron cortes totales en distintos lugares en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. No en la ciudad, pero sí en los accesos. Y sí en el interior, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán y la provincia de Buenos Aires por fuera del conurbano tuvieron cortes de rutas. Correcto, cosa que había ocurrido solo con movilizaciones como la de los docentes o personal de salud o por algún conflicto particular de alguna empresa, algún cierre. Con lo cual, cuidado, porque esa es una arista que todavía no teníamos demasiado claro en la agenda pública o que había estado relegada o que no estaba presente desde hace ya más de 2 años y acá el gobierno evidentemente alguna cosa va a tener que ajustar, aunque el desborde parece bastante evidente por algunos temas. Mientras tanto, está todo el tema de la empresa de colectivos con la perspectiva para la reunión de mañana, que han reducido muchos servicios, muy bien contado a 7:30, todo eso que ha llevado este contexto. En un ratito volvemos sobre la cuestión. Hoy y mañana hay paro docente en Tierra del Fuego, una de las provincias que no zanjó diferencias. Por la conciliación obligatoria no se lleva adelante hoy el paro en la provincia de Córdoba, pero es un conflicto que tampoco está resuelto. Y UNTER, el gremio mayoritario en Río Negro, hoy va a una reunión paritaria convocada por el gobierno. Si no hay finalmente acuerdo, incluso mañana va a haber otra reunión más importante aún, ya anunció un paro de 48 horas para la semana próxima. Es un tema no menor. En un contexto donde se discute mucho qué está pasando puertas adentro en las escuelas, porque ayer se conoció que en Tucumán otra vez un alumno de 4º año, en este caso 17 años, lleva un arma con 6 balas, lo detecta una docente, da cuenta a la policía, rápidamente se interviene y a las 3 de la tarde se lo detiene. Pero estaba en el colegio con un arma y 6 balas en 4º año del secundario. Esto pasó en Tucumán. Estaba asistiendo a la clase de biología. Por suerte no hubo heridas, no produjo disparos. La zona en la cual está el colegio es una zona bastante compleja. Está cerca de un puente, está en un área donde se supone que hay fuerte incidencia del narcotráfico. Las especulaciones son miles. Está a disposición de la justicia de menores. Tema que eventualmente vamos a estar hablando también en el transcurso de un ratito. Y después hablamos de la reunión de Kicillof también con, entre otros, Emilio Monzó,
el propio Massot ayer en la idea de un armado por fuera del oficialismo nacional, por fuera de otras estructuras y con la idea de reconfigurar el peronismo, un peronismo más escindido del kirchnerismo con más dirigentes del centro, que veremos hasta dónde va, qué alumbra y si hay algo allí por delante y si hay futuro además y si hay perspectivas de algo a construir electoralmente relativamente relevante. Bueno, 8:19 en la mañana, así estamos, nos plantamos en este miércoles. Todo el país. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Está Julián Rojo ya con nosotros, economista, especialista en energía del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, ni más ni menos. Julián, un verdadero placer, un gusto, buen día, un abrazo. Los saludamos con Julieta Tarrés y Paulino Rodríguez aquí en la mañana de Now. ¿Cómo está? Hola Julieta, Paulino, un buen día. Un placer. Bueno, primero, ¿qué tenemos que saber fruto de esta baja que naturalmente es una reacción espasmódica, concreta ante el cese al fuego de lo que venía ocurriendo en Medio Oriente, que de todas maneras mantiene un precio del crudo que está un 50% por encima del que supo tener en la previa de todo el conflicto, por arriba de los $90 el barril. ¿Crees que estamos entrando en una especie de nueva zona de precio para el crudo consolidada por lo menos arriba de $80? Bueno, es un poco prematuro asegurar hoy los niveles en los cuales se va a encontrar, digamos, el mercado internacional, ¿sí? Por supuesto que una tregua de 2 semanas en un conflicto bélico es una ventana con una incertidumbre enorme. Nadie sabe muy bien cómo va a trascender, digamos, y en qué va a resultar los acuerdos y demás. Con lo cual podría ser un precio de transición, de expectativa y no mucho más que eso. Hasta que los mercados no se normalicen en términos físicos y de flujos, digamos, de tránsito, no vamos a poder dar una precisión acerca del nivel promedio que puede llegar a fluctuar el crudo en un periodo, llamémosle largo, ¿no? De algunos meses. ¿Sí? Por ahora tenemos una altísima incertidumbre. Lo que sí sucede es que hay un reflejo de las expectativas, ¿sí? de esto que es, precios bajan esperando que los flujos de comercio se normalicen. ¿Sí? De todas maneras, creo que todavía es muy reciente para saber el nivel de precio exacto al cual vamos a ir en los próximos meses. Claro,
Julián, buenos días. Un punto que vos hiciste recién tiene que ver con las expectativas. ¿Cómo podemos saber con una tregua de 15 días si esto después no continúa una vez que pasaron los 15 días o si quizás el nuevo piso del petróleo está en 80 y no en 60? Bien, sí, digamos, a ver, una de las características que tiene el mercado petrolero global es la alta volatilidad de los precios. Sí. Más allá del nivel, suele digamos, fluctuar entre algunas bandas a lo largo del año, dependiendo de los ciclos también económicos, dependiendo en muchos casos las estaciones del año. ¿sí? En el gas es mucho más pronunciado, pero en petróleo algo se ve. ¿sí? Con lo cual hay un montón de variables que no te dan la información suficiente durante un conflicto para saber más cerca del piso o del techo va a estar el precio. ¿sí? Lo único que genera esta tregua, esta información, es esencialmente la expectativa de que la situación podría no ser la misma en el futuro. Nada más que eso. En principio tenemos solamente eso en la información y eso se refleja en los precios. Digamos, Julián, noten que sí, noten. Si el conflicto se hubiese solucionado de manera definitiva, digamos, normalizando los flujos de comercio, con el estrecho de Hormuz completamente abierto de un día para el otro, posiblemente hayamos tenido precios más parecidos a los preguerra que a los $90, digamos, ¿no? Cuando digo preguerra, digo más cerca de los 65, $70 por barril. O sea, a ver si te entendí. Vos decís que si esto hubiera concluido finalmente, si hubieran puesto un fin a la guerra de forma definitiva, los precios se hubieran derrumbado 40%. Bueno, hay que ver en qué tiempo, pero, a ver, una de las características de este conflicto es que el mercado petrolero no ha tenido un problema de producción. El problema es de transporte. Bien, perfecto. Está cerrada la principal autopista, digamos, de Medio Oriente hacia Asia, en particular, más que nada, con lo cual el problema es de transporte y en principio no hay infraestructura, grande cantidad de infraestructura petrolera dañada. Es cierto, Julián. Ahora, se me ocurren cosas, ¿no? Primero, el costo de fletes va a seguir en niveles, hasta que todo tome su cauce, relativamente altos. El costo de los seguros va a ser relativamente alto porque las PAS efectivamente primero es transitoria ahora y así sea definitiva en 15 días. Nadie sabe si finalmente en 20 días hay una vuelta de tuerca, porque en Israel, por caso, toda la oposición, los líderes opositores en un año electoral para Netanyahu además, han criticado duramente todo lo que ha ocurrido, el cese al fuego, han tildado que ha fracasado diplomática y estratégicamente el presidente israelí. Israel acaba de confirmar que efectivamente, entre otras cosas, el alto al fuego no incluye a Líbano y bombardeó incluso esta mañana el sur del Líbano, donde está tomando posiciones en contra de todo lo que señaló Pakistán, por caso que efectivamente eso también incluía un cese al fuego para con Hezbollah, porque así lo pidió además, entre otras cosas, el propio gobierno iraní. Con lo cual yo deduzco, pero esto es una deducción, ayúdame a pensarlo juntos y reflexionemos, Julián, que efectivamente los daños colaterales van a existir. No tengo la impresión de que baje 30, 40, 50% los fertilizantes en los próximos 20 días, que es lo que le pega eventualmente de lleno a los productores en la Argentina, o lo que hemos venido hablando respecto a los plásticos, los derivados, los productos de PVC, el aluminio, que también tuvo remarcaciones aquí y allá. Ayúdame. Bueno, hay varias cosas. La primera es que el primer punto es el mercado del petróleo crudo, ¿sí? Que puede tener más o menos volatilidad. ¿sí? Puede bajar más o menos el precio, o subir, o lo que sea. Y otra cosa es el mercado de los derivados. Correcto. ¿sí? Gasoil, oil oil. Y si quieres ponemos también al GNL, que es importante, el gas natural licuado. ¿sí? Por supuesto que los precios son más rígidos a la baja que a la alza. ¿sí? Porque o sea, una vez que suben difícilmente bajen, o bajan más lentos. Bajan a otra velocidad, porque una de las cuestiones es que todo el mundo se cubre para no bajar de más por si de vuelta sube. Correcto. Bien. Entonces, una de las cuestiones que podemos ver es, sí, puede bajar el petróleo y no bajar proporcionalmente los derivados.
Eso, de hecho, es muy probable que lo veamos, en el corto plazo por lo menos, pero después podría llegar a acomodarse. Ahora, hay algo que también hay que, digamos, meter en la ecuación, que es la demanda. El mundo aparentemente va a una ralentización del crecimiento y también entra en el verano el hemisferio norte, con lo cual se consumen menos cantidad de combustible. Entonces, todas esas variables todavía no sabemos en qué va a terminar, ¿sí? Hay un problema de oferta, sí, por supuesto, está restringido. Tenemos un problema también en los derivados, porque también aumenta el costo del transporte, de la mercadería, del transporte marítimo, fluvial y demás. Pero por otro lado tenemos, digamos, una posible ralentización de la demanda, ¿sí? Y una entrada, digamos, del hemisferio norte en la etapa más cálida del año, que es el verano, que naturalmente bajará. Entonces, tenemos todavía poca información para decir exactamente cómo van a resultar los precios de acá te diría, a 3 semanas. Bien, buen punto. No se puede prever. Buen punto. Ahora, te quiero, Julián, llevar un poco al territorio argentino, lo que está pasando acá con, por ejemplo, la quita de subsidios y a la misma vez la suba del gasoil. Hoy sabemos por los diarios desde ayer que hay menos colectivos circulando porque las empresas, después de tantos años de estar subsidiadas y tener asistencia del Estado, al no tener esa asistencia no pueden funcionar normalmente, entonces se cubren reduciendo la frecuencia. Según tus estudios y lo que vos sabés y conocés del tema subsidios, al menos en el transporte, ¿qué nos podés decir respecto de esta situación? Bueno, hay algunas cosas. En principio, cualquier servicio público está regulado por el Estado. Sí. Y hay que cumplir determinadas normas, acuerdos, que están firmadas, ¿no? Contratos y demás. ¿Sí? Con lo cual, posiblemente si alguien incumple, la otra parte también, hay que ver. Sí. Con la suba de boletos, con la forma de capturar ingresos para poder prestar el servicio. El servicio siempre está regulado. Sí. Todos los costos se informan y se calculan en base a una determinada metodología, ¿sí? Y en base a eso se calcula una tarifa técnica que es la que permite prestar el servicio. Cualquier desvío de esa tarifa técnica, digamos, impide el normal funcionamiento de la prestación de servicio, en este caso los colectivos, ¿sí? Y por lo tanto tiene un reflejo en los pasajeros, digamos, ¿no? Es decir, si sí, claro, la cuestión es bastante lineal, digamos, en la tarifa. Sí, perdón, no lo escuché, pero el punto es, si sube algún costo, no importa, cualquier costo, y yo no lo tengo contemplado en el ingreso, bueno, hay algo que tengo que dejar de hacer, ¿sí? Entonces, porque no tengo el dinero suficiente para poder hacerle de frente. Entonces, puede ser que algo de eso haya acá, desconozco los pormenores, pero lo que sí hay que entender que los servicios públicos están regulados y que hay obligaciones de todas las partes, y que mayormente la responsabilidad está sobre la gestión del Estado en este tema. Será clave la reunión en las próximas horas. Un abrazo, Julián, como siempre, un enorme placer. Hasta la próxima. Un saludo, gracias a ustedes. Ahí estaba Julián Rojo, 75.000 millones de pesos en subsidio puso en marzo el gobierno. Sí, más los subsidios que aporta provincia y ciudad. No nos olvidemos que es un sistema integrado con los 3 poderes, con los 3 estados. Las líneas que transitan, 31 líneas en solo la ciudad de Buenos Aires, fueron traspasadas por completo. Por lo tanto, la Nación se desentendió. Sí. La Nación no paga el Fondo Compensador del Transporte que pagaba al interior hasta diciembre del 2023. Fue una decisión estratégica del arranque del año que disparó los precios de los boletos de colectivo en todo el país. Sí. Boletos de colectivos que hoy están en 2.000 pesos promedio. En Mar del Plata pidieron los empresarios 2.600 de boleto mínimo. Bueno, recién nos escribe un oyente que está en Chaco y nos dice que está en 1.900. Y cuando hablábamos temprano, yo hablé por fuera de micrófono con Luciano Fusaro, que representa a las empresas, me dice que hoy el boleto mínimo está en 700, si tuvieran que trasladarle este aumento del gasoil sería 1.015, pero en realidad el boleto debería costar, sin el subsidio, 1.922 en ambas. Correcto, exactamente. Con empresas que además tienen problemas para reconvertir la flota, por eso hay colectivos viejos, como uno ve, tienen problemas para retener personal,
y están en una situación delicada no solo para pagar salarios, sino para mantener flujo de caja, infraestructura y todo lo demás. Veremos qué ocurre. Hay reuniones. Caputo no está exento de tener que cuidar la caja y por lo tanto mantener el superávit fiscal, pero es cierto que el impacto en el humor de la gente es enorme cuando vos tenés menos frecuencias, menos colectivos, viajas peor de lo que viajabas antes y tardás más a llegar a tu lugar de trabajo desde hace ya algunas semanas varias. Si esto se prolonga, son elementos que coadyuvan un humor social de descontento creciente en un contexto económico que todo el mundo ya sabe cuál es, ¿no? 8:34 en la mañana. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Dinámica de día miércoles. Romina Winner, ¿cómo estamos con el tránsito en Buenos Aires? Bienvenida, buen día. Buen día, Paulino. Bueno, es un miércoles